¿Cuántas personas están teniendo enfermedades mentales en este momento, como depresión, como ansiedad, como miedos, como todo ello? ¿Y de dónde es causado? Pues es causado de la sociedad, de lo que está pasando. No es posible que podamos tener y ver las noticias tan terribles que están ocurriendo en América Latina. Personas que son muertas, decapitadas, familias enteras. Los demonios están sueltos. Estos demonios que se alimentan de ese sufrimiento y de esa energía. Pero hay que saber cuál es el origen, de dónde viene esto. Y podemos hablar entonces de los pueblos Anunnaki. Los pueblos Anunnaki, según la historia que se encuentra escrita en las tablillas que fueron encontradas en Irak y que se encontraban en el Museo de Irak, pero que lamentablemente en el 2003, con la invasión de los Estados Unidos a esos lugares, fueron saqueados el 70%. De todas las cosas que se conservaron sobre los sumerios, se encontraban en el Museo de Irak y se perdieron. No sabemos en dónde están en este momento porque fueron saqueados, robados o ocultos. Pero esto fue hecho por el gobierno y por el ejército de George Bush de los Estados Unidos. Pronto hablaremos acerca de los Illuminati. Y pronto hablaremos también acerca de estas sociedades secretas que quieren tener el control sobre la Tierra en este momento y que son de alguna manera los que no nos permiten despertar a la revelación. No nos permiten que el apocalipsis, que la revelación, que la nueva era llegue a nosotros. Que el nuevo Katum, el Katum número 13, predicho por los mayas, comienza muy pronto. Estamos en este comienzo, pero la Tierra está sufriendo en este momento algo muy impresionante, pero que ya pasó y que pasó en la época del diluvio. Los casquetes polares se están destruyendo y se dice que es por el calentamiento global. Esto ya pasó cuando se vino el gran diluvio. Cuando Noé recibió instrucciones de salvar a la humanidad por parte de Elki o de Dios. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, esto ocurre porque en este momento podemos ver que colonias enteras de pingüinos, de animales, de osos polares se encuentran en extinción. En este momento, hoy 2019, ayer pude leer la noticia acerca de que una colonia completa de pingüinos estaba pereciendo debido a que los casquetes polares se derriten. Y estas especies en extinción de los pingüinos emperador no los vamos a recuperar, los vamos a perder. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo caso a las señales de la Tierra. ¿Qué está ocurriendo en la Tierra? Bueno, al acercarse de nuevo el planeta Nibiru a nuestra época, a nuestra gravedad, a nuestra época gravitacional, a nuestro entorno, está provocando estos cambios como lo provocó hace mucho tiempo. Se dice que lo que estamos esperando es el regreso de los hermanos mayores. Pero ¿cómo va a ocurrir esto con tantas catástrofes, con todo lo que está ocurriendo en la Tierra? ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es despertar y estar conscientes que necesitamos estar unidos, tener solidaridad y debemos de tener amor hacia el prójimo y amor hacia nosotros mismos. Muy difícil pedirte esto con todo lo que está ocurriendo, pero debes de entender que hay personas que se van a dedicar a trascender y a salvar el alma o el espíritu y otros a cuidar sus propiedades o bienes materiales aquí en la tierra. Lo importante es que ya sabemos que el alma trasciende. Eso es lo más importante. Y bueno, ¿quiénes son las personas que serán elegidas para salvar la tierra, que serán elegidas para esto que está hablando en la Biblia? Se habla de 144,000 elegidos. Yo no soy uno de ellos, yo no creo ser uno de ellos. Yo creo estar aquí por una misión, espero no ser uno de ellos, porque creo que hay personas que lo serán elegidas, pero no lo saben. Son personas que van a despertar, pero lo que yo sí creo ser
es una persona que puede ayudarte a guiar, a llegar a esta tierra y encontrar la manera diferente de poder completar un ciclo de curación necesaria. En el río Jordán se limpia con todo, decía, se limpia todos los pecados, se limpia todo lo que traemos de esta vida, pero también se limpia lo que se trae de vidas pasadas. Cuando nosotros hacemos esta ceremonia de bautismo en el río, estamos limpiándonos, estamos purificándolos, tal como Jesús lo hizo. Después de esa ceremonia, Jesús estaba listo. Y fue cuando entonces Él sabía y estaba consciente que iba a ser sacrificado. Y con su sangre iba a limpiar los pecados de la tierra. Pero esto tiene que ver porque Dios tenía un linaje muy especial. Él tenía un ADN muy especial. Digamos que Él fue concebido por Dios. Entonces el ADN de Jesús era un ADN muy especial. Y esa sangre, al tocar la tierra, ese ADN transforma a la humanidad. Pero también podemos hablar de que ahí se encuentra algo que se llama el Santo Sepulcro. Y en este lugar es un portal abierto, un portal energético en donde se pueden manifestar muchas cosas. Ahí nosotros podemos hacer una ceremonia para deshacernos del ego, para romper el ego, para romper el importantismo personal, para luchar contra Satán. Conocido en hebreo, la palabra Satán significa el adversario, pero ellos saben que ese adversario no está afuera, que ese adversario está dentro de nosotros. Y eso es el ego. Ese es lo que tiene que morir, el ego. Una vez que salimos del Santo Sepulcro, podemos trasladarnos a Belén. Y en Belén podemos hacer otra ceremonia, algo muy especial, que es un renacimiento. Esa es la resurrección. Y eso se hace en esta vida. Tú puedes tener una muerte y una resurrección en esta vida. Y la tienen las personas que saben que tienen una crisis en su existencia, que tienen una crisis importante, ya sea por un divorcio, ya sea por una separación, ya sea por una pérdida, pero este dolor, esta angustia nos lleva a un purgatorio, en donde nosotros lloramos, sentimos ese dolor y purgamos todas esas emociones negativas. Pero hay que aprovechar esa crisis para entonces salir adelante y poder estar en esta tierra y poder ser los elegidos de Dios. ¿Quiénes son los elegidos de Dios? Las personas honestas, las personas que tienen pensamientos rectos, las personas que obedecen sus mandamientos básicos. Adorarás a Dios sobre todas las cosas y no adorarás ídolos ni falsas imágenes mías. Un punto muy importante, y quiero decirte que esto viene desde los sumerios. Cuando los Anunnaki llegan al pueblo sumerio, hay una orden muy específica que es la de no reproducir su imagen. Ellos no querían que su imagen quedara de ningún lugar. ¿Por qué? Porque ellos no eran como nosotros. Se dice que su origen es el origen de las serpientes, que de ahí viene la vida, de la serpiente. Y la serpiente en muchas culturas, en Egipto, en México, hablamos de la serpiente emplumada, de Kukulcán. ¿Por qué representarían nuestra cultura, nuestros antiguos ancestros, al Dios como una serpiente con una cabeza de dragón? ¿Por qué los sumerios nos hablan de dragones y serpientes? ¿Por qué en China nos hablan de dragones y serpientes? ¿Por qué en la Biblia nos hablan de dragones y serpientes? Porque estamos hablando del origen de los hombres. Un egregor, un arquetipo, algo que se encuentra en todas las culturas, es sin duda este arquetipo, pero se nos habla en muchos de peligro y de maldad de las serpientes. Bueno, los sumerios hablan de dos dioses que llegaron a la tierra, Enki y Enlil. Uno ama a la humanidad, el otro quiere destruirla. ¿Por qué?
Porque cuando los sumerios llegan a la tierra, llegan buscando oro. Llegan buscando oro necesario para poder reactivar su atmósfera. Y encuentran ese oro en la tierra. Ese oro es un oro que cura. En México acabamos de hacer, una científica mexicana acaba de hacer un descubrimiento hace algunos años de cómo curarnos con el oro que tenemos dentro. Ella ha hecho nanopartículas de oro y ha hecho medicamentos para podernos curar de muchísimas enfermedades, porque ese puede ser el alimento de los dioses. Ese puede ser el alimento que nos dé la vida eterna. Se dice que el primer hombre en la tierra fue creado por los Anunnakis y él tenía lo que nosotros conocemos como Adán. Él tenía en ese momento algo muy hermoso que era la inteligencia y él fue llevado ante la presencia de Anu. Pero antes de irse, Enlil tenía miedo de que su creación fuera destruida y le dijo que no comiera del pan y que no bebiera del agua de la muerte. Cuando él llega ante Anu, el Dios supremo, él llega y es maravillado porque él había aprendido a recitar poesía y su hermosura, ellos quedaron enamorados de él y le ofrecieron el pan de la vida y el agua de la vida eterna, pero él, haciendo caso a su creador, los rechazó y por eso fue enviado de vuelta a la tierra. Pero existe un pan y un agua de vida que nos puede dar vida eternamente. Israel, como el pueblo elegido de Dios, ha descubierto ya la manera de poder crear a través de una máquina de 3D un corazón, un órgano que a su vez puede ser implantado con tus propias células madre. Por eso es muy importante que no tiren los dientes de los niños. Por eso es muy importante que no tires ya el ombligo de los niños, porque ahí se encuentran esas células madres que nos va a ayudar a curar enfermedades en un futuro. Podemos acceder a esa vida eterna. Si se puede hacer esto con un corazón, muy pronto se podrá hacer con cualquier órgano del cuerpo y podemos vivir eternamente. Ese sería el próximo paso de la humanidad, prolongar la vida. Recordemos que el primer hombre de la tierra vivió 970 años. ¿Por qué hemos vivido después del diluvio? Se nos ha acortado tanto el tiempo de vida. ¿Es por los alimentos? ¿Es por la calidad? ¿Es por la energía? Y tenemos que recuperar esa vida para poder vivir eternamente. La vida eterna es posible para el ser humano. Solo tenemos que descubrir cuáles son esos alimentos a través de las células madres y de nuestra propia sangre. En nuestro ADN y en nuestros genes está la respuesta. Cuando nosotros fuimos creados, se nos bloqueó algo dentro de nuestro cerebro. Ese bloqueo se llama glándula pineal. Esa glándula pineal fue bloqueada para que nosotros no tuviéramos acceso a una sustancia que se llama DMT. Solamente hay 2 ocasiones en que el cerebro produce ese DMT, al momento del nacimiento y al momento de nuestra muerte. Interesante. Si nosotros desbloqueamos eso, se llama la glándula de Dios. Tenemos conexión divina y nuestros antiguos ancestros sabían cómo hacerlo. Recuerdan que los mayas se ponían 2 tablillas aquí y hacían que su cerebro, que su mente fuera alargada. Esto era para parecerse a nuestros dioses, los Anunnaki. Y te voy a decir algo, ¿por qué los mayas estaban conectados? Porque los mayas, al hacer esto, ellos movían de su lugar la glándula pineal. Y la glándula pineal ya no quedaba abajo, sino que quedaba arriba, en otro lugar, y estaba activada. Por eso ellos podían ver los espíritus, por eso ellos podían hablar con los dioses, por eso ellos recibían esa información de cómo hacer todos los avances tecnológicos y matemáticos de los que fueron capaces nuestros ancestros mayas. En varias culturas, como en la egipcia, en varias culturas como en África, en varias culturas, esta modificación de nuestro cráneo se encuentra presente. ¿Por qué?
Porque cuando llegaron a la Tierra, llegaron 50 Anunnakis. Era una nave con 50 Anunnakis y estos Anunnakis fueron distribuidos. La Tierra fue repartida entre los dos hermanos. Una parte fue Asia, el lugar en donde me encuentro, en el Golfo Pérsico, y Europa y Asia. Y la otra, África y el resto del mundo. De modo que Quetzalcóatl, de modo que Kukulcán sí existió. Sí estuvieron presentes con nosotros. Nuestros ancestros no estaban locos, los vieron físicamente, los pusieron y los grabaron en las pirámides. Y están esculpidos y grabados en las pirámides de todo el mundo. Solamente hay que abrir los ojos para poderlo ver. Los astronautas espaciales eran representados en la Biblia como dos ángeles. Recuerdan, San Gabriel y San Miguel. Uno que representa la sabiduría de Dios. Otro que representa la espada de Dios. Imagínense ustedes cómo pudiéramos ver a estos seres del espacio que bajaban con una armadura dorada y una armadura plateada. Estas armaduras con estas alas podían ser muy bien sus trajes espaciales. Pero en muy pocas ocasiones ellos se han manifestado ante los hombres porque hay una prohibición, hay un pacto de no intervención. Muchos de ellos regresaron a su planeta Nibiru's, pero otros se quedaron aquí en la Tierra y siguen aquí entre nosotros. Pero tienen prohibido intervenir, aunque Enlil, que nos considera sus hijos, nos ha protegido todo el tiempo de la extinción. Nos protegió cuando uno de sus hijos, llamado el rey Noé, fue a través de los sueños advertido de lo que estaba sucediendo, que iba a venir una gran catástrofe para la tierra y que tenía que protegerse porque no iba a haber manera de que se salvaran. Cuando esto ocurrió, los Anunnaki se pusieron muy tristes porque su creación había sido casi destruida, pero Enlil convenció a su padre de que se nos diera una segunda oportunidad para repoblar la tierra. Todo lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra fue cierto. Ahí cayó un rayo, una bomba atómica, una arma atómica. Quiero decirte que estos Anunnaki, cuando llegaron a la tierra, se enamoraron de las hijas de el dios, se enamoraron de las terráqueas y entonces cayeron en una especie de depravación y de sexo entre ellos. Esto no le gustó nada a Anu y él mandó destruir estas dos ciudades en donde los ángeles hacían esto. Digamos que eran prostíbulos eran, por llamarlo de alguna manera, era la zona roja Anunnaki, Sodoma y Gomorra. Ahí bajaban los dioses a satisfacer sus deseos carnales con las humanas y por eso fueron destruidos esta tierra. Todavía hasta hoy en ese lugar se puede detectar niveles altos de radiación. Y estas guerras y estas armas han sido utilizadas en la tierra. Recordemos el Bhagavad Gita, recordemos el libro sagrado de los hindús, en donde se habla de una guerra y de dos naves lanzando rayos sobre ellos mismos. Pero estas armas, una de estas armas está oculta aquí en la tierra, aquí en Israel, y hablamos del Arca de la Alianza, una de las armas más poderosas que tenemos guardadas, el as bajo la manga de la humanidad que fue dada al pueblo elegido de Dios, a los israelitas. Esta Arca de la Alianza es un arma muy poderosa y es nuestra defensa para el día que llegue el apocalipsis, la revelación. La batalla final será y está puesta aquí en el territorio, en el Golán. Pero hay algo que nosotros tenemos para ganar esta guerra y será la guerra en la que Dios peleará por nosotros. Y es el Arca de la Alianza. Esta arca se encontraba dentro del primer templo de Salomón. Recordemos que Salomón construye el primer templo como la morada de Dios y que nadie tenía permitido entrar a ese lugar.
Nadie. Solamente uno de los sacerdotes tenía acceso a ese lugar. Y Jesucristo lo reconocía, decía, detrás de este templo, y hablamos del muro de los lamentos, detrás de este templo habita mi Padre. Aquí están sus oídos, aquí están sus ojos, aquí está su boca. Aquí es el lugar en donde tú vienes a pedirle a mi Padre esa energía. El primer templo, según la leyenda, fue construido en un solo día. Salomón recibió los conocimientos de Dios para poder dominar estas energías y a estos demonios. Y de una vez les dijo a todos, o me lo construyen en un día o los quemo. E inmediatamente el templo fue construido en un solo día, el primer templo. Interesante, porque se dice también que no solamente este fue el templo que fue construido en un solo día, porque no se tienen explicaciones de cuánto tiempo llevaría la construcción de las pirámides de Chichén Itzá, de cuánto tiempo llevaría la construcción de las pirámides de Egipto, de cuánto tiempo lleva esta construcción y quiénes las dirigían y cuál era el objetivo. Y hablamos de energía. Las pirámides son puntos energéticos donde ellos podían tener energía eléctrica y moverse a través del espacio con estas antenas. No eran tumbas. No solamente eran tumbas. Y si eran tumbas, ahí han encontrado restos, y te hablo, por ejemplo, del cráneo que se encuentra en Perú, que es un cráneo completamente alargado con una dimensión extraordinariamente grande. Se habla de diferentes criaturas que fueron creadas por estos dioses, por Dios y por estos dioses. Bueno, a lo largo de las investigaciones que venimos realizando aquí, visitamos ya también Haifa, el lugar en donde se dio la primera batalla psíquica. La primera batalla extrasensorial. La batalla entre los sacerdotes de Enlil y Enki. La batalla entre los sacerdotes de Dios.